¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos a una emisión más de su programa Empresarios en Acción. Como cada miércoles aquí nos encontramos en Cascabel Radio Social 92.1 FM. Les recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina 415-105-0932 para que nos mande todos sus mensajes o nos puede escribir en mi página. Mi nombre es Oliverio Fernández y aquí también en Facebook estamos transmitiendo esta entrevista. Y hoy me da muchísimo gusto de recibir a René Arzola. René, ¿cómo estás? Oliverio, qué gusto saludarte. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Pues mira, René, esto es pues más que una entrevista, es como una charla. Ajá. Una charla, y luego decimos que empresarial, pero la realidad es que más bien es de historias empresariales. Así es. Y entonces nos vas a platicar un poco de tu vida, de cómo empezaste. Va a estar interesante porque, bueno, hoy aquí nos está acompañando la familia de René y nos vas a platicar desde niño cómo eras y qué tan travieso eras. Claro. ¿Verdad? Que queremos saber. Y entonces, ¿para qué? Pues para saber cómo hoy llegaste a hacer pues el negocio y el emprendimiento y todo lo que haces para entenderlo un poco. Entonces, René, como andamos en radio y el tiempo aquí se va rapidísimo, claro, platícanos un poquito cómo empezó René, ¿dónde nació René para empezar? Bueno, René Arzola nació aquí en San Miguel de Allende, en la comunidad de Sosnávar. Soy nacido en la comunidad de Sosnávar. ¿Y ahí? Ahí nacido. Ok. Pues una niñez con mucha escasez, pero una niñez también muy bonita porque pues el campo es bonito, pues. Claro. ¿Con gusta. ¿Hermanos? Con hermanos, somos 6 hermanos en total. Y de ahí nacimos, salí ya cuando crecí, como todo joven de comunidad, quise experimentar el cruzar hacia Estados Unidos. Okay. ¿A qué edad? A los 15 años. Me fui a Estados Unidos. ¿Y durante los primeros 15 años estudiaste ahí, estudiaste ahí en la comunidad? En la comunidad. Ahí en la comunidad. Ahí Ajá. te tocó que sí, primaria y secundaria. Secundaria estudié en Corralejo un año, porque realmente mis padres pues no podían darnos el sustento pues para poder ¿Y te estudiar. Tocaba más bien trabajar con ellos en el campo? Trabajábamos en el campo, trabajábamos en muchas cosas, en lo que había en aquellos años pues. Ajá. Okay. ¿Y eras tú el primero? Yo soy el mayor. ¿Del mayor? Yo soy el mayor, ajá. Órale, o sea que además te tocaba entonces cuidarlos. Sí, de todo un poco ahí, teníamos que echarle ganas. Los dices muy sonriente. ¿Alguna anécdota de esa época que nos quieras contar? Pues en alguna ocasión, ¿verdad? Mis papás me dejaron con mi hermano, uno de los menores, en la casa. Y agarramos y nos fuimos a cortar por ahí algunos mezquites, que era lo que había. Sí. Y donde iba subiendo una cerca y se nos viene una piedra aquí en la cabeza. Bueno, esa fue una vez, otra vez ¿Y te descalabraron o qué? me descalabré todo y ya cuando llegué a la casa llegan mis papás del campo. Yo pensé que me iban a apapachar y me dicen, pues para que se te quite y no vuelvas a andar otra vez. Sí, claro. Tremendo. Así era. Tremendo, sí, así es, Oliverio. Y pues alguna vez también por ahí provocamos algún incendio en la pastura que tenían ahí acumulada, también algo traviesos de repente. Sí, eso se nos daba a todos así es. De joven, mira, acá también ya están riendo tus hijas. Aventarle el cerillazo a la pastura. Ya no, es que ya cambió también la ciudad, ya es más grande, ya ahora sí podemos ocasionar algo mayor, un accidente mayor. Pero bueno. Oye, y entonces, a los 15 años dices, yo me quiero ir. ¿Por qué? O sea, ¿porque era lo que hacían todos? ¿O porque tenías familia? ¿O cómo estuvo? Batallamos bastante en la cuestión. Tuvimos por ahí en la familia, mis padres se separaron cuando tenía yo 15 años. Y entonces, pues optamos con mi mamá para irnos. Bueno, ella nos llevó hacia Michoacán. De Michoacán no había trabajo, no había nada, éramos todos chicos, yo era el mayor, el menor tenía 6 meses. Y cuando vamos a Michoacán y no había empleo, no había nada, nos vamos hacia la zona de Irapuato. Mi mamá tiene unas hermanas en Irapuato.
Y entonces ahí había más industria, había forma de buscar más trabajo y nos daban trabajo a pesar de que éramos menores de edad, yo y mi hermano, el que sigue de mí. Y de ahí yo me regreso otra vez aquí a San Miguel y pues como vivía solo, no tenía yo, mi papá estaba en Querétaro, mi mamá en Irapuato con mis hermanos y yo vivía solo literalmente. Entonces cuando llegaban algunos amigos de Estados Unidos ya mayores, me hicieron la invitación de ir a Estados Unidos. Oye, pero solo aquí, ¿en dónde? O sea, tú llegaste y buscaste. A la casa donde, ¿primero con un amigo o qué? No, la casita donde mis papás, sí, aquí. Sí, okay. Cuando estaban juntos. En Sosnávar. En Sosnávar. Y de ahí, ¿trabajabas dónde? ¿Acá en la ciudad? Trabajaba, en aquel tiempo estaban haciendo el fraccionamiento, recuerdo que era el fraccionamiento acá por la luz hacia arriba, no recuerdo cuál es, bueno, enfrente de Jardines, pues, el que está ahí. Y recuerdo que trabajaba de ayudante de carpintero. Okay. Allí duré mucho tiempo trabajando con un señor que venía de Ciudad de México a trabajar aquí para hacer todas las puertas y los barandales de la zona. Entonces, desde ¿Y ahí aprendiste o cómo aprendiste? Pues siempre fui ayudante hasta ahí. Okay. Siempre, porque realmente cuando eres adolescente, lo que quieres es sacar el día y no piensas en aprender un oficio que te va a ayudar más adelante. Sí, así es. ¿Y entonces solo? Solo. Bueno, tenía mis abuelos, mis tíos que de repente me miraban ahí, pero solo, vivía solo. ¿Y a esa edad que tú aprendiste a hacerte de comer? Sí, realmente le batallé bastante, fue muy difícil porque no solamente era lo que había dentro de mi corazón acerca de lo que había pasado con mis papás, sino también aparte de vivir solo a esa edad fue muy difícil. Fue muy difícil y eso me hizo totalmente independiente, una persona muy independiente. ¿Y solo lo aprendiste? Solo. Con hambre y batallando. Sí, sí, claro, al que ver con ropa, uy, todo. No, ya ves. Filo. Sí. ¿Y todo, tú te quejas, Filo? Bueno, bien. ¿Y él desde los 15? Bueno, entonces, y dices que los amigos te decían, pues vámonos para allá. Pues vámonos para Estados Unidos. Ya estás acostumbrado. Ya sí, pues que de hecho me lo dijeron así literal, o sea, ¿qué haces aquí solo? O sea, si no tienes tus papás ni tu familia, aquí, pues ¿para qué? No está nadie, ¿qué haces aquí solo? O sea, que eso es lo que normalmente se extraña cuando estás allá. Y entonces me voy a Estados Unidos de migrante y pues otra aventura. ¿Seguías los 15 o ya 16? Entre 15 y 16. Una aventura total porque, pues en primer lugar, tuve que conseguir dinero aquí para poder irme, pues en el autobús y todo. Y la otra, que cruzar el río fue algo muy difícil. ¿El autobús te dejaba en dónde? Nos dejaba, cuando íbamos en aquel tiempo de migrantes, te deja sobre la carretera, te bajas y... Sí, pero ¿en qué ciudad, perdón? En Piedras Negras. En Piedras Negras, Coahuila. Así es. ¿Y de ahí cruzaban? De ahí caminas y cruzas el río, pero pues el río es el río Bravo. Está difícil, realmente en esa edad pues mi peso era muy ligero, era todavía un jovencito, entonces casi me lleva el río y sí, pues, gracias a Dios una persona que ¿Ibas con otras personas? Sí, iba con otras personas. Me tomó de la mano. ¿Conocías o no? ¿Que ahí conociste? Sí, eran personas de la comunidad y de otro lado. Sí. Sí, es algo que nunca hice, de irme aparte por lo mismo de que es muy peligroso. Ajá. ¿Y llegaste a dónde? Llegué a la ciudad de Dallas, Texas, y de ahí me empecé realmente, mira, cuando va uno joven, vas sin experiencia, entonces es algo difícil, aunque hay amigos, hay todo, realmente las tentaciones, los vicios y toda clase de cosas te acechan. Y entonces sin experiencia, sin ¿quién te dio un consejo? Yo no tenía quien me diera un consejo, o sea, realmente no tenía yo. Mi mamá, cuando yo le hablé, cuando yo ya estaba allá en Texas, o sea, ¿no hablaste nomás casi para avisarle? Le hablé a los 6 meses que ya estaba allá. ¿Y ella no sabía? Sí, supo por parte de mis tías, pero no supo que yo me fui. No lo supo. Okay. Ajá, realmente no lo supo. ¿Qué te dijo? Pues ya qué. No, pues sí se afligió, dijo, pues no me avisaste, nada. Y pues en aquel tiempo nada de WhatsApp, nada de... No, era llamada.
esperar o recuerdo que aquí bueno, aquí había telégrafos o mandaban una carta o algo Sí, así, sí, ¿no? Que claro. hacían en aquel tiempo, Sí, que sí, y eso sí. fueron épocas de mi papá, pero yo en aquellos tiempos era de llamar. Pues de aquí por llamar al eso se teléfono. usaba mucho en Radio San Miguel, ¿no? Y Ajá, llegaban exacto. ahí las... Ah, pues tú nos puedes platicar, Charlie, ¿no? Y llegaban las cartas, ¿no? Y los telegramas. En la caseta La de caseta Pepe. de Claro. Pepe, exactamente. Bien. Y luego, ¿qué más, René? ¿Qué siguió? ¿Y cuánto tiempo estuviste o qué pasó allá? Mira, Bueno, nos estabas platicando que no había quien te aconsejara pues agarré malas decisiones, Ok. tomé malas decisiones, realmente, empecé a tomar algunos vicios, Sí, sí. me ¿Y enseñé, trabajabas en qué? trabajaba en la jardinería, En entonces, jardinería. sí, en jardinería, en autolavados, Ok. pues donde hubiera trabajo, pero siempre, gracias a Dios, Ahí en Dallas. en Dallas, se llama Ok, McKinney, sí. Texas. De hecho, pues algo que me enseñaron mis papás, sí, bueno, fue que siempre a trabajar y a ser honrado. Claro. Eso es algo que me Eso sí heredaron y es. es bueno. Y me ha ayudado bastante en mi Claro. trayectoria. Ajá. Pero pues en eso se atravesó Pero en ese los tiempo vicios. Y estuvo, además estabas bien chavillo, pues, o sea, no, estaba bien joven y de después se va, 16, después 17. 16 años. Recuerdo que yo llegué a Estados Unidos en el 2002. Ok. No, perdón, en el 2000, y en el 2002 llega mi hermano, el que seguía de mí, Sí. y pues yo nada de ejemplo, al contrario, o sea, pues no le... Órale, vámonos Órale, a la vámonos fiesta, a ya la llegó mi fiesta. hermano. Y pues realmente, ¿Y el de 15? Ok. sí, el de 15 en aquel tiempo. Y ya me enseñé, de hecho él batalló mucho porque él cuando se fue en tiempo de frío Mm. y le dio una tipo neumonía. Cuando llegó allá lo tuvimos que hospitalizar y todo, bien jovencito. Y ya recuerdo que yo me enseñé a manejar y todo, pero pues para chocar como 3 vehículos en aquellos tiempos. ¿Cómo crees? Sí, por andar ¿Y haciendo cómo cosas. le hace a alguien, o sea, menor de edad, indocumentado? ¿Qué haces cuando te pasa algo allá? Pues realmente, Corres. pues corres. Lo que haces es, pues tratar de evitar exactamente que Sí, la que te policía encuentre la te policía. encuentre y sobre todo porque en aquellos años te agarraba la policía y te llevaba a migración. O sea, Y ya y para ya, atrás. bye bye. Así. Órale. No, pues sí está complicado. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Realmente estuve así como 3 años. O sea, 3 años te 3 echaste años. ahí. La última vez que yo choqué y tuvimos por ahí una pelea fuerte con unos jóvenes, ¿Mm? nos siguieron y nos chocaron el vehículo. Entonces quedamos prensados en un árbol allá en McKinney, Texas. Quedamos prensados en un árbol y ya no podíamos salir del vehículo y nos dieron una golpiza a mí y a un primo horrible. Y ya de ahí como que reflexioné un poco, pero... ¿Qué tenías? ¿17 años? 18. 18 ya. 18 años. Ya tenía 18 años. Y entonces ahí tuve la oportunidad, gracias a Dios, y es algo que a mí me ha transformado, fue que me hablaron de parte de la Biblia, de Dios, del Ok. Evangelio. ¿Y eso fue allá? Eso fue allá y fue de la manera que yo, ¿Y cómo llegó eso a ti? había un primo que acababa de salir de la cárcel y Ok, y a él llegaron a predicarle y yo... a él en la cárcel estando allá. Ok. No, él ya había salido. ¿Cuándo salió? Y yo estaba fuera de la casa y me arrimé Y a te dijo, escuchar oye, te falta esto. y yo acababa de pasar o sea, en estas situaciones donde no solo es lo que estás viviendo, sino lo que traes, ¿no? Sí, Porque totalmente. pues realmente yo había vivido una niñez muy difícil. Claro. Y entonces vas, lo escuchas, dices, esto es lo que Sí. necesito en este momento. O sea, se acercan personas buenas, con buenas intenciones, a darte un consejo, me empiezan a dar un consejo y yo pues siempre he tratado de alguna manera desde joven de no ser soberbio, de tratar de escuchar, Sí, de aceptar. de aceptar, Eso sí, la regué y sí, pues no es. en esa manera y de eso me ha ayudado hasta hoy. Bien.
¿Y de ahí, seguiste ahí o ya decides regresar? ¿Qué pasó? Pues sigo en Estados Unidos, pero regreso por primera vez. O sea, regreso por primera vez a México. En esos 3 años no habías vuelto. No había vuelto, casi fueron 4 años en los que no había vuelto aquí a México. Y vuelvo, pero vuelvo sin dinero. O sea, ¿te lo echabas todo? Todo me lo echaba. Sí, como a muchos les pasa. Exacto, dices, voy allá para ahorrar y no ahorrar nada. No hace uno nada. Está difícil esa edad. Sí, realmente no hice nada y cuando llego aquí en México y vuelvo a ver la realidad, cómo estaban las cosas, la escasez y todo, decido no ¿Y permanecer. regresas aquí a San Miguel? Regreso a Irapuato. A Irapuato a ver a tu familia. A ver a mi familia. Y veo la escasez que estaba viendo mi mamá, mis hermanos menores, y me regreso otra vez a Estados Unidos. Dices, y tengo que ahora sí mandarles. Tengo que mandar y tratar de hacer algo también para mí, para un futuro. Y empiezo a trabajar así durante 10 años. En total estuve yendo y viniendo. No, iba y venía. Ibas y venías, pero sí allá. ¿Y tu hermano también? Mi hermano, él tiene 22, ¿Allá? 25 años que está allá y no ha venido. ¿No? Él sí se quedó allá. Ajá. ¿Y es el único? ¿Ustedes dos? ¿Ya los otros sí, 4 no? No, los otros 4 están aquí en... ¿Todos son hombres? No. Somos 4 hombres y 2 mujeres. Ok. Y ya ¿y tú sí estuviste, qué, cuántos? ¿12 años? 10 años. 10 años yendo y viniendo. Yendo y viniendo. ¿Y seguías en qué? ¿En jardinería o ya te metiste a otra cosa? Trabajé en construcción. En aprendí un poquito el inglés y me ayudó bastante. Bueno, en aquellos tiempos, ahorita ya no lo hablo igual, pero no, ya trabajaba en inglés. ¿Qué crees que trabajé? Encontré un trabajo muy bueno con una empresa de Minnesota que era de reconstrucción de carreteras y estaban en Texas. Entonces con ellos estuve mucho tiempo trabajando y me pagaban muy bien, excelente. Nos pagaban viáticos y todo. Entonces yo ahí ¿Pero buenas friegas? Sí, buenas friegas, pero me formé. Okay. Formé en disciplina. O sea, en disciplina. Qué padre que lo veas así. Sí, me formé en disciplina. Porque dices, a lo mejor era lo que me hacía falta en ese momento. Sí, claro, realmente me formé en disciplina. ¿Pero por qué decías que te formaste en disciplina? O sea, ¿porque ellos tenían muchas reglas? Porque ahí ya nosotros, como estábamos con ellos en diferentes lugares, pues no tenías como esa excusa de decir, ahora, hoy no trabajo, hoy no voy. Porque ahí estabas. Porque estabas ahí, tenías que cumplir y... ¿Ya viste, Filo? Solucionado. Ajá. ¿Así? Sí, así mero. Y aquí ya te quedas aquí, ya no puedes llegar tarde, siempre va a estar disponible. Así, Filo. Y resulta que... Pues estando ahí ya me van tomando confianza los dueños de la empresa y me van dando un cargo más y más y ya... O sea, tú respondías y ellos decían, pues a él denle más. Sí, exactamente, y ya de ahí empecé a agarrar mucha responsabilidad en las Digo, porque eso sí, desde que nos cuentas, pues si eras bueno para chambearle, para ser responsable pero y todo. no tenía tanta disciplina. Y entonces ellos te exigían y tú les respondías. Sí, le entraba, exactamente. Pues entonces estuvo bien. Estuvo bien. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía yo creo que tenía por ahí como desde los 19 a los 23, 24 más años. o menos ese lapso. ¿Y novias ahí todavía no? Todavía no tenía hasta que ya cuando vine para acá conocí a mi esposa aquí. Eso ya fue después. No, ya estamos brincando la historia. Okay. Oye, entonces estabas en esa empresa, veo que lo dices como con mucho gusto, o sea, le aprendiste mucho ahí. ¿Te pagaban bien? La verdad, ¿Ya le ahorrabas? Muy bien. ¿Ya mandabas? Sí, ya mandaba. Sí, me iba muy bien. ¿Y entonces luego qué pasa? ¿Se acabó la obra o qué? No, a mí cuando ellos ya se les termina el contrato que tenían, porque ellos trabajaban con los, vamos a decir, como municipios aquí en México, condados en Estados Unidos. Sí. Ellos tenían que regresar hacia Minnesota, entonces me hacen la invitación que si yo quería acompañarlos a Minnesota, pero ya en el trabajo del aserradero. Porque o sea, la empresa hacía muchas cosas. Tenían aserraderos allá recuerdo que el lugar se llama Bickford y estaba pegado con Minnesota en la frontera totalmente, entonces tenían muchísimo bosque. Y cortaban árboles con máquinas y todo, pero yo no quise yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy en una edad. Ni siquiera llegaste a ir. No quise, no acepté porque
yo ya tenía la intención de ya venirme para México y hacer mi vida realmente. Ya fue como dijiste, este es el momento. Sí, dije yo, no, sí, yo tengo que ir a hacer mi vida a México. No, la verdad no me O agradaba. sea, siempre quedarme allá. tenías esa intención, sabías Sí, que algún día ibas a regresar. exactamente, yo no me gustaba como para realizar mi vida allá, mi familia, no. En Estados Unidos no, me gusta como para visitar, pero no para... Sí, o decir, ahorita era el momento de chambearle, De juntar chambearle. lana, pero sabías que era temporal y que te ibas ¿Y qué crees que no junté, o sea, tanta lana, no? De hecho, mi negocio es el que me te ha ayudó dado. O sea, bastante. y no, Sí. fíjate, está bien bueno escuchar eso, porque a veces uno cree que allá te va a cambiar la vida y vas a hacer de ahí, pues no. No, de hecho, si te quedas allá a veces es un poquito peor porque hay que pagar más. Porque además, pues depende qué valores, ¿no? Y, pues, Claro. no, el dinero no lo es todo. No lo es todo. ¿Y seguía cerca de la iglesia? Seguía congregándome en la Sí, iglesia, y cuando vengo a México me dejo de congregar un tiempo y después ya busco una iglesia. Sí, claro. Busco una iglesia que ya con mi familia porque dije, pues tengo que darles buenos principios, buenos ejemplos a pero ellos. pero primero te regresas. Primero me regreso para acá y pues otra vez sin ahorros porque todo lo mandabas. Sí, no, y realmente haz de cuenta que como haces tus prioridades, como es una casa, o sea, compras un terreno, entonces sí, pues ahí se va o sea, todo. sí empezaste como a ahorrar en cosas, empecé a construir, así, sí, pero no en la magnitud a lo que hoy. ¿Pero seguía tu familia en Irapuato? ¿Tu mamá y todo? Sí, todos ellos estaban allá. ¿Y tú cuando regresabas llegabas a Irapuato o acá? No, yo llegaba a Irapuato y venía a visitar aquí. Y venías a visitar acá a la otra siempre, familia. Y entonces ya cuando decides ya regresarte, vas, saludas a Irapuato y luego te vienes para acá a San Miguel, ¿o qué? No, no, mi esposa es de Irapuato. O sea, la encuentro o sea, llegaste a Irapuato y ahí conociste a la esposa. ¿Luego o qué? No, ya teníamos como unos 3 años de novios. ¿la empezaste a conocer cuando estabas en Estados Unidos? Sí, cuando venía iba y ya llegando nos casamos y pues... También, a ver, entonces... Ahí está el sí, también por eso me regresé. Tienes razón. Que no escuche eso la señora. Ok, sí, pues también, entonces ya entendimos. Dijiste, no, pues ya es hora de casarme. Ajá. Sí, regresamos. ¿Y ya te regresas? ¿Y luego te casaste? No. No. Pero te regresas y buscas chamba en Irapuato. Busco trabajo en Irapuato y realmente, pues Irapuato siempre ha tenido bastante trabajo, bastante. Sí, pues es un lugar muy industrial. Y nada más que lo que no me gustaba eran los sueldos, porque como llegas de Estados Unidos con una expectativa y aquí la realidad es otra, pues claro. es cuando ya tienes que ver y caes en la realidad de qué es lo que quieres hacer. Pero pues ni modo, hubo que entrarle. ¿Entramos? ¿Y en qué empezaste? Recuerdo que trabajaba en la construcción también, exactamente, en la construcción aquí Porque dices, pues es lo que le sé. En Irapuato es lo que había y lo que pues pagaban un poquito más en lo que yo podía hacer en ese tiempo. Sí, claro. ¿Y ya seguías con la novia? Sí, ya con la novia, sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Como 23, 24? Sí, sobre 23 a 25 aproximadamente. 25, ¿y ya después te casas? Me caso. ¿Y seguías ahí trabajando en Irapuato? Ya me quedé en Irapuato. Ya me quedé aquí en México, ya no regresé a Estados Unidos. Ya te quedas en Irapuato. Y luego, pues yo te conozco acá de San Miguel. ¿Qué pasó ya después en ese momento? Bueno, ya por parte de mi esposa, mis concuños conocen el ramo del negocio de lonas. Ok. Ellos conocen lo que es toda la fabricación y toda la cuestión. ¿Tus concuños? Mis concuños. Ya. Ellos habían trabajado con una persona que llegó a Irapuato me parece que de Ciudad de México ya hacía bastantes años y trajo esa industria a Irapuato porque este tipo de negocio es muy raro. Claro. Casi no encuentras. Sí, mucho. no. Entonces... Pues que lo sepan hacer bien, además. Sí. Entonces, cuando yo llego, me invita uno de ellos a trabajar en esto del ramo de las lonas, pero me invita a ventas. Me invita a las ventas por comisión. Bien. Y entonces yo tenía pensado desde antes que estaba en Estados Unidos venir y iniciar un negocio aquí en México. Entonces yo todavía tenía algo de capital guardado y por ahí un vehículo.
Y le digo a mi concuño, pues, duro una semana con él trabajando ahí En las ventas. En las ventas de otra empresa. Y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a aventarnos, vamos a hacerlo. Usted sabe el negocio, él ya tenía mucha experiencia, como unos 20 años. Y pues yo tengo un poco de dinero, compramos herramientas y vamos a empezar. Y ¿Acá en San Miguel? ¿O en dónde? ¿Allá? toda la zona, todo desde Aguascalientes, Guadalajara. O sea, crecerlo. A crecerlo, a empezar a vender Guanajuato Capital, Irapuato, León, toda la zona. Y órale. Entonces yo empiezo a practicar mi habilidad de venta. Yo no sabía vender, yo no sabía hablar con las personas, no Claro. tenía porque siempre había trabajado en construcción. Entonces, pues algo que no me daba pena era vender, pues. Entonces, empezamos vendiendo, ofreciéndole a los clientes en los negocios pues el producto, los toldos enrollables, toldos fijos para anunciarse. Y empezamos a crecer un poquito como socios, duramos 1 año y medio. De ahí Ahí en Irapuato. En Irapuato. De ahí yo empiezo, ya para ese tiempo ya habíamos recorrido estos lugares, San Miguel de Allende, Querétaro, todo. Oye, y al principio ustedes le entraban a todo. A todo. No, eso es importante porque No, a luego todo. es lo que hay que escuchar. Sí, o sea, sí, luego no. dices, ay, no, Ah, qué no, padre hacer no, un no, negocio no, nuevo. no, No, ¿dónde manches. crees? No. Uno no duele. O sea, tú vendías Vendía, y en el instalaba. tiempo que no vendías, pues había que hacer todo. Eso es hacía- lo que no sabía el que le vendiste. Claro. Que tú le vendiste, tenías que regresar y, hijo, pues No, ahora fue hazlo. pues simplemente para llegar a cosechar algo en este negocio fueron 6 años de... Ok, 6 o sea, primero años. era invertir y No, sacaban invertirle, nomás claro. para el día. Sí, o sea, realmente sí sacaba más que un sueldo normal con pero alguien no más. podías guardar más. Pero también, pues te arriesgabas bastante porque hay veces que no te pagaban los clientes. Hay veces que llegabas con el trabajo y no, pues siempre no lo quiero. ¿Cómo crees? ¿Te Sí, llegó a pasar eso? claro, de hecho, pues todavía hay gente, ahora pues no me afecta ya nada, ¿verdad? Porque realmente los materiales... Y yo siempre sintiéndome mal porque... es cierto, ¿no? Pero en aquel tiempo haz de cuenta que llegabas tú venimos a instalarle su toldo. ¿Qué crees? Que siempre no lo quiero. O no está ¿Y no la te persona avisó? y no me avisan y ya nosotros he invertido el poquito capital en... Sí, es que además, pues... Ajá. Y luego es algo que haces a la medida. A la medida y Ya con no lo puedes revender. y con el nombre del negocio del Y cliente. luego con el nombre rotulado. ¿Cómo le? Exactamente. Y me dieron, ¿no? Pues, eso me Hijos de eso. realmente, alguna vez escuché a una persona que da consejos en los negocios, Ujú. consejos no de humo, consejos buenos. Y Claro. dice, ¿sabes qué? Pues hay que tener hígado para aguantar un Esto. negocio, porque no, hombre, tienes la responsabilidad con tu familia de sacar el gasto. Y luego acá en el negocio de sacar para invertir. Y, o sea, poquito pierdes y pues para abajo. Ya, o que se te descomponga el coche, No, o que... varias veces me pasó. Ujú. ¿Y hiciste algo para cambiar eso? O sea, ¿les pedías ya anticipos o qué? ¿O tú seguías Mira, confiando? cuando iniciamos nosotros en el negocio, yo aprendí de parte de ellos, de los que yo conocí que sabían el negocio, de que ellos vendían en pagos. Ujú. De esa manera yo lo aprendí y así lo seguí. Porque dices, pues esto es lo que hace que me compren. Sí, exactamente. Tú con tal de que te compre el cliente, pues tú haces, pero dentro del caminar en la experiencia, recibes el consejo de personas y alguna vez me dijo una persona, tenía una panificadora grandísima en León y me dijo, ¿sabes qué? No tienes por qué rebajarte o bajarte a lo que el Si cliente tu diga. trabajo es bueno, de calidad Sí, y todo. pues, claro. no. Dijo, y eso se me quedó en la mente y dije, oye, pues es buen consejo. Y otro consejo que también me dio otra persona, dice, ¿sabes qué? Cuando llegues a trabajar no busques el dinero, busca el servicio. Claro. Ya el servicio va a dar el dinero. Ya habla por ti. Claro, y entonces empecé cuando yo empiezo a trabajar ya por mi cuenta, ya solo, O sea, pasa el año y medio y ya deciden ya cada quien por su lado, y yo me vengo a Querétaro y San Miguel. Yo agarro esta zona y... esa fue la decisión. Él se queda allá y tú te vienes Sí. para acá, ¿o qué? No, porque yo miré que Querétaro era muy grande Ok. y además mi papá vivía en Querétaro. Entonces yo empiezo a
a venirme y algo que me ayudó mucho fue la visión. Cambió la visión totalmente porque entonces yo me enfoco en ventas y en instalación, o sea, me quito un peso de encima y empiezo a pagarle a alguien más porque me maquile todas las lonas, todo lo que se hacía. ¿Y en Querétaro era fácil conseguir? No, ¿Personas o no? ¿O en tú Irapuato. le enseñaste? Tenía en Irapuato ya después. Allá te lo maquilaban. Ya después algunos de los negocios que había en Irapuato me maquilaban. Órale. Y empiezo a crecer un poquito más. Y yo sigo instalando con otra persona, instalando y vendiendo. ¿Te sobraba más tiempo para vender? Más tiempo para vender. Me vengo aquí a esta zona de San Miguel y a Querétaro. Al final era tu casa. Sí, pero duro, así tardo aproximadamente como unos 5 años, yendo y viniendo a Irapuato. ¿De Irapuato, Querétaro, San Miguel? Sí, a veces de Irapuato aquí a San Miguel, a veces de Irapuato a Querétaro. ¿Celaya no? ¿Nada más cruzabas? Celaya casi no me llamó la atención. Nomás lo cruzabas. Nomás lo cruzaba y entonces llegaba y me quedaba 3 días acá en Querétaro y regresaba ya con ventas, 7 trabajos, 8 trabajos, ya regresaba. Órale. Y siempre algo que me hacía diferente a mí era que yo me aferraba a vender. O sea, yo si por ejemplo el día de hoy no vendía nada, mañana me quedaba a vender. Me llama mucho la atención, René. Yo te he contratado, que ni le hemos dicho al público, porque pues, todos, yo creo que todos te conocen y ahorita te van a conocer. Al final yo les decía que se llama René Arzola, pues es Lonas Arzola. Así es. Que estás aquí en San Miguel, estás aquí en la calzada de la estación. Sí. Y te decía que pues yo te conozco porque pues yo te buscaba porque necesitaba una lona, o porque yo cuando necesité le pregunté a alguien que tenía lonas, porque bueno, hay un negocio aquí muy famoso que vende unos pollos y que tiene estos toldos. Ajá. Que tú siempre has puesto, todos los hemos visto, porque pues, ellos tienen ventanales muy grandes. Y él me dijo, pues ve con él, es bien fácil. Y ya de ahí, pero fue así. O sea, ¿cómo vas y vendes a alguien y le dices que te compre algo que ni siquiera sabes si lo necesita o lo quiere? No, ya por ejemplo en este tiempo nosotros ya no vendemos. No, ya no, pero en ese momento. Pero en ese momento, pues solamente te ibas con los negocios donde entraba el sol o qué. Sí, exactamente. Haz de cuenta ¿Sí, que ahorita en tiempo de lluvias. O en tiempos de lluvias, exacto. La gente lo requiere. Pero porque ¿cómo los buscabas? O sea, tú ya. No, pues llegabas y ¿sabe qué? Buenas tardes, vengo a ofrecerle un toldo para que le proteja del sol. Y llegaba y decía, vengo a ofrecerle lonas. No, ahorita no queremos donas. No son donas. No hay donas. Son lonas. Y yo decía, no traigo donas. Y llegaba y a veces se me dormía el gallo. Recuerdo alguna ocasión que en algún lugar de aquí del estado de Guanajuato llegué a ofrecer, porque íbamos a comunidades, a varios lugares anduve, y llegaba y les ofrecía el toldo, y ya cuando salía me daba cuenta que ya tenían. O sea, lo tenían enrollado y yo por no fijarme arriba que ya lo tenían, entraba y les decía, no se le ofrece el toldo, no, pues ya tengo. Ya salía el tiempo. Sí, pero tú llegas así porque también el sol, haz de cuenta que el sol pues echa a perder todos los productos perecederos y todo, te decolora todo. No, pues hasta los coches ahorita, todo. Entonces, la gente a veces tenía sus vitrinas enfrente y pues lo requerían así. Y tú ya veías un negocio y decías, aquí le urge. Entonces ya cuando yo... Y como los dabas en pagos, ya... Sí, en pagos, y había gente que nos pagaba. Ni modo que se fuera el negocio, pues ahí estaba. A veces sí nos pagaban de contado también, había gente que sí. Y llegábamos y estaba el negocio, entonces la gente ya cuando veía que, fíjate, aunque nosotros veníamos de Irapuato a vender, ya cuando la gente nos conocía que éramos responsables, nos recomendaba. Claro, pues así como a mí me pasó. Sí, claro, y nos seguían recomendando, y a veces que eran trabajos un poquito más grandes, pero en aquel tiempo no abarcaba empresas ni abarcaba otras cosas. O sea, tú empezaste más bien con casas y con pequeños puro comercios. Negocio, negocios chiquitos. Sí, puro comercio.
Sí, O sea, tú ponías toldos así de entradas o de... Sí, de entradas, sí, pues puro toldo en aquel tiempo. De hecho, la malla sombra en aquel tiempo todavía no se usaba tanto. Los negocios que había todavía no tenían ese producto en aquellos años. Más bien no existía el producto. No existía. Bien. Y ya cuando yo llegaba y vendía y ofrecía mi producto y la gente me compraba y siempre, pues casi siempre tenía unas ventas vamos a ir de 5 a 10 ventas de toldos a la semana. Y ya me regresaba a Irapuato y fabricaba los herrajes y iba por los materiales y regresaba otra vez y lo instalaba y otra vez instalaba y otra vez dentro de la instalación instalamos una cortina y si era vamos a suponer era aquí en Calzada de la Estación la instalación y de ahí me iba, vamos a decir, a Cerritos. Sí. Y en el transcurso si miraba algún negocio que necesitaba la lona, de ahí me paraba y le ofrecía. Así lo hacía. Así lo hacía y mi familia, mi esposa. Y ya mis traías niños. Además ahí pues todo en el coche y rotulado, supongo, ¿o no? No, tenía que, haz de cuenta que teníamos que levantar el pedido y traerla a la otra semana. Pero la gente no, pues, es así, pero pues no dices que ya traías el otro que ibas a instalar. Sí, lo que ya instalaba ya lo traía listo. Ya nada más para llegar y... Entonces recibía pagos, pago de lo que traíamos y aparte... Todo se hacía ahí al mismo tiempo. O sea, de todo la armabas, pues. Y cuando lo estabas poniendo, a lo mejor alguien también pasaba, sí, ¿no? Claro, también. Oiga, usted es el que pone los... Llegaban y ustedes son. Y ya, de alguna manera, siempre nos pedían cotizaciones. Claro. Sí, así lo hacíamos. Ok. Y entonces, ¿eso estamos hablando hace cuánto tiempo? Pues serían sobre el 2015, yo creo, antes del 2015. Tanto, bueno, 10 años más o menos. Tantito antes, 10 años, y eso era Irapuato, San Miguel, y a Querétaro también. Querétaro. ¿Dónde vendías más? En Querétaro. Querétaro, sí, Querétaro siempre. De hecho, nuestra matriz está en Querétaro. Pero yo Querétaro me lo imagino como una ciudad muy grandota, o sea, ¿tú ibas a las ciudades, a los comercios del centro o a dónde? No, realmente en las colonias. En las colonias buscabas. Buscábamos. Comercios. Sí, comercios, y como... Mucha gente se vino a Querétaro de diferentes estados. Sí. Esa es la gente que nos compraba más a nosotros porque no nos exigía mucho un lugar, o sea, que tuviéramos un establecimiento. Confiaban, decían, no, pues yo también soy de fuera. Entonces, la mayoría de fruterías son de Toluca, la mayoría había gente que se dedicaba a vender pollos. La mayoría son del estado de Hidalgo, las pastelerías. Yo ubico todos de dónde son la mayoría de los negocios, los ubico. Oye, ¿y tu familia seguía en Irapuato? Ellos seguían en Irapuato, sí. Bien. Ok. Hace 10 años. Yo creo que más. Ajá. Más. ¿Y luego qué siguió? Pues después de eso, tuvimos por ahí ya... Antes de la pandemia, porque ahí sí, antes de la pandemia. También ahorita nos platicas, pero a ver... Antes, ¿qué pasó? Pues nosotros todavía estábamos en el transcurso de ir y venir hasta allá, pero yo había platicado con mi esposa acerca de que pues ya teníamos que ver la forma de venirnos hacia acá, hacia la zona, ya fuera en Querétaro o aquí en San Miguel. Aquí en San Miguel. Y entonces, en ese transcurso de tiempo... ¿Era mucha carretera? Sí, bastante, y gastabas bastante gasolina, o sea, era mucho el gasto para trasladarte, y luego se descomponían los vehículos, pues en aquel tiempo traíamos vehículos muy más viejitos. Sí, muy austeros. Entonces, pasamos una situación muy difícil como familia porque tuvimos un accidente muy fuerte con mi hija Kimberly, y ella tenía 4 años en aquel tiempo. Entonces, resulta que una persona nos pidió que si podíamos ir a traer un tanque de gas a rellenar. Y entonces recuerdo que esa vez íbamos a hacer unas hamburguesas, íbamos a tener por ahí alguna convivencia con otro amigo que trabajaba conmigo, y entonces mis hijas, bueno, mi hija y mi hijo me dicen, porque tengo otro hijo mayor que se llama Brandon, tiene 16, y me dicen, pues vamos contigo, papi, vamos contigo. Entonces cuando venimos de regreso, el tanque se prende, chocó, llevábamos 2 tanques, uno se empieza a prender y empieza a soltar el fuego.
y mi hija se quema el 60% de su cuerpo. Y de ahí empezamos, pues cambió totalmente nuestra vida como familia. Estuvimos en el hospital de Salamanca un mes con mi hija en terapia intensiva. Y de hecho ahí estuvo un doctor que se apellida, me parece que era Oscar Bosco, es de aquí de San Miguel. Y el doctor Bosco, el doctor Bosco, claro. Y nos apoyó bastante ahí en aquel tiempo. En aquel tiempo todavía nosotros, pues como negocio éramos un negocio pequeño, no teníamos establecimientos. Y nos apoyan bastante en aquel tiempo los programas que habían, porque simplemente lo que le arrancaban piel a mi hija de donde estaba bien para ponerle donde sus quemaduras, y era carísimo, o sea, era carísimo, pero gracias a Dios el gobierno en aquel tiempo nos apoyó bastante. Bueno. Y de ahí entonces cambia mi esposa como que cayó en depresión. ¿Y tú tenías que seguir trabajando? Y yo tenía que seguir trabajando y entonces al mirar hacia mi esposa le digo, ¿sabes qué? Vámonos para San Miguel, vámonos ya, vamos a iniciar una nueva vida. Sí, y fue muy triste. Ya te olvides de todo esto. Fue muy triste porque mi hija tenía que traer prendas de quemaduras en sus manos, en su cara, en su espalda, en sus piernas. Tenía 5 años, iba a cumplir 5 años mi hija, apenas, chiquita. Y haz de cuenta que la gente nos miraba y nos señalaba. Y a veces andábamos así en la calle y la gente así volteaban con mucho... Pues sí, viendo a ver qué había pasado. Mucha gente que no tiene a veces conciencia preguntaba. O sea, preguntas a veces necias, ¿verdad? A veces, ¿qué le pasó? Y delante de ella, o sea, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y esto y lo otro. Y pues eso nos quebrantó el corazón por mucho tiempo. Entonces decidimos nosotros venirnos para acá. Gracias a Dios yo ya tenía el trabajo aquí sobre la zona, ya podía tener un sustento. Claro. Pero el otro aspecto por lo que también lo hicimos nosotros como familia fue por ayudar a la gente, hablándole de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, ayudando a gente que de escasos recursos, en lo poco que uno puede, porque pues a veces no es, a la gente tú no la ayudas, Oliverio, con muchas de las veces tú le puedes dar un pan o un peso, pero ese peso se le acaba. Pero cuando das un consejo puedes transformar su mente y su corazón. Y realmente eso es, hasta ahorita es nuestra vida lo que hacemos. Y deciden San Miguel, no Querétaro. Queríamos irnos a Querétaro, pero como teníamos que trabajar la herrería y todo lo que conlleva nuestro trabajo, las casas de Infonavit eran muy chicas donde queríamos llegar a rentar. Y decidimos regresar a Sosnávar, al rancho. A la casa de la familia. ¿Todavía la tenían? Teníamos la casa ahí, una casa pequeñita y un terreno grande, que fue lo que nos ayudó bastante. Como taller. Como taller. Y empezamos a trabajar y no me imaginaba, yo la verdad no me imaginaba cuánto Dios me iba a bendecir en este lugar. Qué padre. Y ahí empezó a crecer y a crecer. Exactamente, empezamos a creer, empezamos a crecer, nos empezó a ir muy bien. Y además con esta parte que decías que, bueno, tenían ustedes una misión. Llegando ahí, pues también pudiste, supongo, empezar a ayudar a toda tu comunidad. Sí, de alguna manera, pues ayudas a quien quiere, ¿verdad? Quien quiere ser ayudado. Obviamente, pues eso sí. Y empezamos iniciamos nuestro primer negocio en Querétaro. Abrimos nuestra primera sucursal en Querétaro hace aproximadamente como unos 9 años. Ok. Y pues casi luego. Sí, casi en el primer año que llegamos. El primer año y luego ya abrimos. Y lo abrimos, teníamos bastantes clientes. ¿Pero sucursal te refieres a que era una tienda física? O sea, sí, exacto. Para que te vieran. Ajá, una tienda física, porque realmente lo que me interesaba en aquel tiempo era que había gente que nos preguntaba, bueno, ¿y dónde están? Sí. Y tú, pues, pues venimos de tal, y la gente a veces, no, pero yo ya he dado dinero, porque hay mucha gente que nomás anda ahí. Y si te quiero buscar, ¿dónde? La mayoría de los negocios, fácil, los han robado 1, 2, 3 veces. Sí, claro. Fácil. Y si es algo grande, pues no va a desconfiar. Entonces dije, pues tengo que tener una dirección para... Sí, que me crean. Las notas y todo, pues si no van a decir Además, sí es cierto. Sí.
Y entonces... Ya para las empresas ya te van a ver factura. Sí, claro. Entonces empezamos a abrir un localito pequeñito, así, chiquito. No se paraban ni las moscas, estaba bien tranquilo. Y ya, pero sin saberlo, yo siempre en mis decisiones le he pedido sabiduría a Dios, Señor, pues tú dime dónde quieres que haga esto. Y es en ese lugar de veras que... Allá en Santa Rosa, Jáuregui, que es donde tenemos la matriz, y aquí en Calzada, difícilmente habían pegado negocios, Oliverio. Uno y otro se quitaba y se quitaba, pero nosotros sin saberlo estábamos pegados a Juriquilla. Yo sin saberlo, o sea, quedé pegado a Juriquilla. Que era cuando empezaba el boom de Juriquilla. Exacto, y entonces yo empiezo a atender mis clientes que tenía por fuera y empiezan a llegar. Entonces te pones en Santa Rosa porque además te quedaba muy cerca, pues, de volada. Rápido. Órale. Y ahí sigues, dices, en Santa Rosa. Sí, ahí seguimos. De hecho, sí, ahí estamos. Y montonal de clientes de Juriquilla. Bastantes, tenemos muchísimos. O sea, y ellos te recomiendan y ya les decías, pues está aquí en Santa Rosa. Sí, porque mucha gente de Juriquilla no es de Querétaro también. Sí, claro. La mayoría es de otros estados. Entonces siempre buscan a alguien responsable, algún negocio responsable que sea honrado por los dineros. Y luego llegaban y me decían, pero usted no es como los herreros, usted no es como los carpinteros que llegan y hacen esto y esto y esto. Sin ofender, saludos a los herreros y los carpinteros, pero pues tienen esa bueno, allá en Santa Rosa, no aquí no. Los de San Miguel no son así. Entonces, bien bajado ese balón. Gracias, sí, gracias. Entonces, empezamos ahí, iniciamos y nos damos de alta en Hacienda, que es lo que nos benefició bastante, porque empiezan a llegar empresas como empresas del parque industrial. Más bien te le empieza a pedir las empresas y me tengo que dar de alta. De alta, y empiezas, no, facturas, no, pues no, híjoles, ¿cómo? Bueno, entonces me doy de alta, contrato a mi contador, que me ha ayudado bastante, y entonces con el personal que fui teniendo, pues siempre me han ayudado. Yo siempre veo que me han ayudado y ellos siempre me han respaldado y pues me dura la gente. Y ya empezaste a hacer pues proyectos grandotes. Proyectos grandes. ¿Cuál es el más grande que te ha tocado? Pues por ejemplo ahorita tenemos uno grande, tenemos 5 estructuras para forrar aquí en la Guardia Nacional. Aquí, o sea, forras todo así como las que vemos en las ferias. Exacto, todo como si fuera una casa. Okay. Totalmente con ventanas, con puerta, todo, nos toca, por ejemplo, ahorita tenemos 5 estructuras. ¿Y eso la estás haciendo acá en la Guardia Nacional? En el que pusieron aquí. Pues hemos tenido bastantes proyectos grandes, muy grandes, realmente. ¿En Cruz del Palmar no está por ahí? ¿O dónde está? Sí, exactamente, frente a la carretera de Cruz del Palmar. Y ya después de eso, resulta que llegan y empiezan a arreglar ahí la calle donde estábamos en el negocio y dije, me puse a pensar, en ese tiempo los clientes no eran tan concurridos porque pues no había paso. Entonces dije, tengo que ver la forma de tener otra sucursal porque si no, ¿cómo le voy a hacer cuando aquí pase algo? Entonces abrimos San Miguel de Allende y para eso son... ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el 18, me parece. Okay. Ya 6 años. Justo antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y le echamos ganas. Y ya era aquí para que te vieran también y supieran dónde y luego pues en la radio también, en Facebook. Eso era lo que te iba a decir, ahí también te sigues anunciando mucho, ¿no? Sí, te anuncias en radio, Facebook. Y así es como te llegan ya los clientes. O sea, tú ya no los buscas, ya ahorita solos. ya no buscamos clientes, o sea ya... Los captan en las dos, sí, ya estamos... tiendas o te hablan. Sí, o me hablan, es que lo que pasa es que ya no podemos, darnos el lujo de estar busque y busque porque como tenemos más que nada que organizarnos para sacar adelante lo que tenemos siempre tenemos. ¿Ha cambiado entonces tu negocio? O sea, ya te vas más a cosas más grandes. Sí, bastante. No, de hecho seguimos trabajando con negocios y todo, con todo, atendemos a toda la gente, no nos negamos. El detalle es que ahora tenemos que tener más organización. Bien. Sí, ¿Y cómo lo aprendiste eso? Pues lo aprendí leyendo libros, escuchando a gente que tiene experiencia. De esa manera aprendí bastante. Ok. Aprendí bastante y de esa manera también pues va agarrando uno callo en el negocio con los años. Y la riega uno, ¿no? Y la riega uno. ¿Alguna regada? Pues sí, cómo no, varias. Sí, pues, ¿alguna que nos quieras contar? Pues... Una sí. Pues ha habido, por ejemplo, trabajos que a veces hemos enviado y nos dicen, no fue el color que pedí, y si es verdad. O sea, trabajos grandes. ¿Así me pasa a veces, o no dio la medida.
Y tú tienes que asumir el costo tienes y otra que vez. volverlo a hacer y volver a empezar de nuevo, pero hacerte responsable de, Sí, de lo claro. que te Aprendes toca. que no. Aprendes. Hay que Sí. ver bien. Sí, hay que ver bien, exacto. Hay que apuntar bien, ¿ya ves, Filo, el color? Todo eso y más, pues, esas no haces poquito. Imagínate, esas son las que se pueden contar. Sí, sí. Bueno, no, pero es que todos así son los negocios. Si uno Así asume, es. aquí lo importante es que, bueno, asumes la consecuencia Sí. y Sí, y pues a pagarlas. ya cuando el negocio ya crece, Las nosotros regadas sí. se pagan con dinero. Así dice Sí. mi socio, pero con una palabra más fuerte. Y lo más tremendo para nosotros es el tiempo. Es lo que más nos afecta. Además, porque no solamente eso, sino que no pudiste hacer otro. No, por ejemplo, el material lo volvemos a usar. Ok, tenemos claro, problema. pues lo puedes usar. Lo volvemos a usar, casi no se desperdicia en este Pero tipo de el negocio, tiempo ¿no? ya. Pero el tiempo ese sí me afecta bastante. Porque, Porque tenemos pagaste. organizados 2 Y semanas de trabajo a veces y eso nos retrasa bastante. Y ahorita nos dijiste que ya el taller lo tienes en Querétaro, o sea, ya no estás en Sosnávar. No, en Sosnávar nunca tuve el no taller, fue como taller. Ahí como para hacer una que otra cosita, ratito. pero no, en Querétaro. En Querétaro, En Querétaro tenemos más el bien taller fue para herrería. ahí en Santa Rosa. En Santa Rosa tenemos el taller para herrería y el taller para la maquila de lonas y aparte me ayudan en Irapuato a maquilar también. Ok, la lona, pero la lona. herrería la haces acá. Ajá, y aparte tenemos otra sucursal en La Pradera, cerca del refugio también para Órale, atender qué la bueno. zona de Cibatá, de Sí, pues Saquia. es que creció un Creció montonal bastante. ahí. ¿Te afectó la pandemia? Mira, a mí no me afectó la pandemia. Es que la construcción no se paró, ¿no? No, lo que pasa que como toda la gente estaba en sus domicilios, lo que querían era la malla sombra. Teníamos bastante trabajo de malla sombra. Para la carnita asada. Para el sol, porque estaban ahí todo el día y pues querían la malla Sí, sombra claro. bastante. Ahora sí, lo que no habías visto antes, ahora sí lo Sí, de hecho, trabajamos a puerta cerrada y estábamos trabajando y seguíamos. Nunca paramos nosotros. Gracias a Dios. Ajá. Oye, pues ya sabes que lo malo es que estamos en radio y aquí se nos van los minutos volando. Así es. Pero bueno, pues yo muy agradecido, René, que nos hayas platicado toda esta historia de Lona Zarzola, increíble, porque de verdad eres alguien que hace, pues como dijiste, tú aprendiste que al final el servicio y la calidad de tus productos pues, son los que hablan por ti. Exactamente. Y eso es lo que hace que hoy se vendan solos. Sí. Pero para llegar a eso fueron muchos años, mucho aprendizaje, pues cometer errores y hoy gracias a eso estás aquí, ¿no? Así y es, qué padre esta historia, qué padre que hoy nos la platiques aquí, que también te acompaña tu familia